Amén. Y por eso somos portadores. Así que en esta mañana vamos a poner toda la atención. ¿Sabe por qué? Porque hay algo hermoso que la palabra dice. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice la escritura de que toda la escritura, o sea, toda la palabra fue inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, y que es útil para exhortar y para prepararnos para toda buena obra. Así que cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, puede pasar algo hermoso en su vida, y es que Dios le da vida, amén, a cada uno de nosotros. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos un momento, inclina tu rostro y dale gracias a Dios por este nuevo día. Dale gracias al Señor porque Él ha sido bueno, porque ha sido misericordioso. Dale gracias a Dios porque te ha mantenido en pie. Todos los días podemos ver su gloria, todos los días podemos ver su majestad, todos los días podemos mirar, experimentar su amor, experimentar su gozo. Todos los días podemos experimentar de que Él es bueno. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por esta congregación, Señor. Gracias por estos hermanos que hoy nos visitan, Señor, en esta mañana, en este lugar. Padre, te alabamos, te exaltamos, te honramos, te glorificamos, Señor, a ti, porque solo tú eres bueno y eres digno de toda alabanza y adoración. En este día, Señor, queremos exponer tu palabra, pero que sea tu Espíritu, Señor, hoy, amado Dios, dando esa palabra, Señor, a tu pueblo, para que tu pueblo pueda conocer, Señor, tu palabra. Que en esta mañana, Señor, a un Rey de la Gloria, cada vida, cada corazón pueda levantarse, pueda sostenerse, pueda ser ministrada por tu palabra, Dios, en esta mañana. Padre, gracias, mil y mil gracias, Señor, por el nuevo nacimiento. Gracias por colocar en nosotros tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, por traernos a este lugar. Tu nombre será exaltado, Señor. Tu nombre es alabado. Y aún, Señor, bendecimos tu presencia y te damos todo el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso grande a Jesús. Bien, en esta mañana vamos a tratar de exponer la escritura de una manera sencilla, de una manera breve y de una manera fácil, que usted pueda entender de que Dios nos ha escogido para salvación. ¿De que qué? De que Dios nos ha escogido ¿para qué? Para salvación. Y quiero comenzar con un texto, quiero comenzar en esta mañana con este texto que hemos leído muchísimas veces y que de pronto usted ya se lo sabe de memoria. Y vamos a mirar a través de este texto cómo obra Dios en la persona a la cual Él ha elegido para salvarlo. Vamos a mirar cómo Dios obra de una manera tan impresionante y cómo solo Dios puede cambiar la mentalidad y puede cambiar el corazón de una persona. Amén. Así que quiero invitarles al Evangelio de Lucas, capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, por favor. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. De pronto usted tiene la Reina Valera. Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Dice la escritura de esta manera: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había ya un hombre llamado Zaqueo. ¿Cómo se llamaba el hombre? Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. El versículo 3 dice: Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. ¿Quién iba a pasar por ahí? ¿Quién iba a pasar? Ok, versículo 5 dice: Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa.
Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Versículo 9 dice: Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Amén. Den un aplauso grande a Jesús. Ok. Cuando leemos el versículo 10, vemos una verdad bíblica hermosa. Vemos algo tan tremendo. Y dice la Escritura, la Escritura declara de que Jesús vino con un propósito a la tierra. Y ese propósito fue morir por los pecadores. Amén. Y dice la Escritura de que Él vino a salvar a los que están perdidos. ¿A quién vino a salvar? ¿A quién vino a buscar? A los que están perdidos. Bien, y el tema de hoy lo he titulado Elegidos para salvación. ¿Elegidos para qué? Ok. A veces muchos de nosotros tenemos por costumbre mencionar y tenemos tantas palabras pegadas en nosotros y decimos: no, yo desde el día en que me bauticé o desde el día en que recibí a Cristo, yo comencé la carrera cristiana. ¿Yo comencé qué? ¿Qué comencé? Ok, sabemos que el cristianismo es una carrera y que tenemos una meta, y la meta de cada cristiano es Cristo. Tenga eso pendiente. Pero hoy yo quiero hablarte de algo muy importante, y que esa carrera cristiana que nosotros llamamos y que nosotros tenemos quizás enfocadas en ella, no empezó en el momento en que usted fue elegido por Dios aquí en la tierra, sino que empezó desde la eternidad. ¿Dónde empezó? Escucha esto: la carrera cristiana empezó por el decreto de Dios desde la eternidad. Por eso hemos titulado este mensaje Elegidos para salvación, desde antes de la fundación del mundo. Y yo quiero que usted tenga en cuenta algo en esta mañana: que usted que está sentado aquí en esta mañana no es por casualidad, sino porque Dios así ya lo había decretado desde antes de la fundación del mundo. No sé si logras entender esto, de que antes de que Dios creara al ser humano, antes de que Dios creara los mares, los animales, que estableciera la tierra y que todo lo organizara, usted y yo ya habíamos sido elegidos en el decreto de Dios para salvación. No sé si logras entender esto. Pero hay algo importante acá, y es que Dios, antes de la fundación del mundo, no sé cuántos de ustedes han leído Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Sí lo han leído algún día? Y dice la Escritura que en el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y la tierra. ¿Qué había antes del principio? ¿Quién estaba antes del principio? Dios. Cuando habla que en el principio, cuando Dios empezó a crear todas las cosas, usted y yo ya habíamos sido elegidos por Dios para salvación. Ya habíamos sido elegidos por Dios para que conociésemos su gracia, su perdón y su amor. Y mira que hoy en este tiempo hay algo tan hermoso que está pasando, que Dios sigue obrando a través de su Espíritu, a través de su palabra, salvando a hombres y mujeres pecadores. Cuando leemos la historia de Zaqueo, encontramos a un hombre que una de sus cualidades era que era cobrador de impuestos y que era muy rico, que tenía muchas posesiones y además tenía algo en contra, hablándolo así, de que era odiado por todos. Pero que miramos algo importante, que Dios, escuche bien, en la eternidad lo había escogido para que él fuese salvo. Y quiero que entiendas algo en esta mañana: Dios es el que elige. Dígalo conmigo: Dios elige, el Hijo ejecuta
y el Espíritu aplica. Usted dirá, ¿y eso qué es, pastor? Dios elige quién va a ser salvo. Dios te eligió a ti desde la eternidad para que hoy estuvieras aquí. A veces decimos, no, pero es que todo pasa por casualidad. No. Todo pasa dentro de la soberanía de Dios. Y Dios también se mueve dentro de su providencia. Hoy estás aquí, ¿sabe por qué? Porque Dios así ya lo había decretado en la eternidad. Antes de que usted tuviese razón de ser, ya Dios existía, ya Dios era, sigue siendo, y antes que Dios formara todas las cosas, ya Él conocía tu nombre. ¿Sí sabías eso? Ya Él conocía tu nombre. Él sabía cuántos hijos ibas a tener, cómo te ibas a llamar, qué tan grande iba a ser tu familia, qué problemas ibas a tener, por qué dificultades estabas pasando. Dios lo sabe todo. Porque Él es que soberano, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Ya Dios lo sabe todo. Y ahí entendemos de que Dios no se eligió. Escucha esto. ¿Quién nos eligió? Y quiero que haga una pausa aquí, un momento. Y quiero que entiendas algo. Y que muchas veces decimos nosotros, yo me convertí en cristiano. O yo busqué a Dios, o el día en que yo me convertí a Cristo. Y todas estas cosas que he dicho, déjeme decirte que es falso. Porque si Él me eligió en la eternidad, Él me eligió, Él me conocía, Él ha determinado quién seré aquí en la tierra, y Él mismo me llevará a los pies de Cristo para que yo sea salvo. Amén. Y ahora quiero llevarte un pasaje para que usted entienda de que yo no busqué a Cristo, de que yo no me convertí en cristiano, de que yo, escuche bien, porque a veces decimos yo no busqué la salvación, sino que porque Él me tenía elegido desde antes de la fundación del mundo, Él mismo me buscó. Y solo entiende esto: un pecador destinado al infierno, con una mente depravada, ciego, que el Dios Todopoderoso me escogiera antes de la fundación del mundo para abrazarme con su gracia, solo lo puede hacer un Dios de amor. Amén. Ahora, busque un momento el libro de Hechos, en el capítulo 9. Versículo 1 en adelante. ¿Cuántos creen de que Dios los ha elegido? Y dice el versículo 1 del capítulo 9 del libro de Hechos: mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Verso 3. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5 dice: ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Según este texto que hemos leído, Saulo iba con una intención. ¿A dónde iba? A Damasco. ¿Qué iba a hacer Saulo? A encerrar, a perseguir, ¿a quiénes? A los cristianos, ¿cierto? No llevaba ninguna intención de buscar a Dios. Aunque él creía que servía a Dios, su corazón estaba lejos de Dios. Pero como Dios
lo había elegido a él. ¿Desde cuándo? Dígale que está a su lado, Dios te eligió. Pero quizás no lo sabes. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos eligió y había elegido a Saulo, que después lo llama Pablo, el apóstol Pablo, lo llama y dice la escritura de que la intención de él era perseguir a los cristianos, traerlos a Jerusalén presos como fuera, él tenía que hacerlo. Pero dice que a la mitad del camino, llegando a esa ciudad, ¿quién se le presentó? ¿Quién lo buscó? ¿Quién se le apareció? Entonces quiero que usted capte algo en este momento. Usted dice, pero esta persona que era violador, esta persona que que mató tantas personas, esta persona que su comportamiento era tan tremendo, ¿ahora es cristiano? Bueno, así estaba determinado en la eternidad de Dios. Amén. Así, nosotros no podemos buscar a Dios. Nosotros no podemos acercarnos a Dios. Muchas veces cometemos el error y decirle a las personas, oiga, pero estamos tan desesperados quizás con nuestros hijos, desesperados con el esposo o la esposa, desesperados con la familia, y le decimos, oiga, pero busca a Dios. ¿Alguna vez lo ha dicho? Y déjeme decirle, en esa persona no hay ninguna intención de buscar a Dios, porque no puede buscar a Dios. ¿Sabe por qué no puede buscar a Dios? Porque hay una barrera entre él y Dios. ¿Y sabe cuál es esa barrera? Dígalo conmigo, el pecado. ¿Cuál es la barrera? El pecado. Y este pasaje que hemos leído dice que el Señor se le apareció a Saulo, que el Señor intervino en su vida, que el Señor hizo una obra tan maravillosa en él, que cambió su mentalidad, su carácter. Y como así estaba destinado, así estaba en la voluntad de Dios, en la eternidad de Dios, de que Él participase en su reino, así también nosotros. Ahora, cuando nosotros leemos Romanos capítulo 3, vaya un momento, por favor. Vamos a entender algo, de que en el ser humano no hay ninguna intención de buscar a Dios. De que en el ser humano no hay ninguna motivación de buscar a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. Por eso somos elegidos. ¿Sabe por qué somos elegidos? Porque nosotros no podemos elegir a Dios. ¿Por qué somos elegidos? Porque nosotros no podemos elegir a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 9, dice: ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás para nada. Tal como acabamos de mostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. ¿Están bajo el poder de qué? Del pecado. Y quiero que usted entienda esto. Antes que nosotros nos convirtiéramos a Cristo, ¿estará bien dicha esa palabra? O antes de que el Señor nos encontrara, estábamos dominados ¿por quién? ¿Por quién? Por el pecado. Ahora entiende usted por qué usted no puede elegir a Dios, porque antes nosotros no teníamos una motivación para ir a buscar a Dios, porque teníamos un amo. ¿Teníamos un qué? ¿Y cómo se llamaba ese amo? El pecado. ¿Y qué hacía el pecado en nosotros? Nos consentía, nos hablaba, nos hacía pensar mal, hablar mal, actuar mal. O sea que el pecado te tenía que esclavizado. Y hay algo acá natural que a muchas personas no les gusta escuchar, y es que aquella persona que no ha sido encontrada por Cristo tiene un papá: el pecado. Y es esclavizada por el pecado. ¿Por qué? Porque hace conforme al pecado.
Y aquí Pablo está hablándole, diciéndole, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás, para nada. Tal como acabamos de mostrar, todos, sean judíos, gentiles, están bajo el poder del pecado. ¿Cuántos están bajo el poder del pecado? Todo aquel que no ha sido abrazado por la gracia de Cristo está bajo el poder ¿de quién? Del pecado. Pero ahora dice el versículo 10, como dice la Escritura, no hay ni un solo justo. ¿Cuántos justos hay en la tierra? Ni uno. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. En la Reina Valera dice, no hay quien busque a Dios. Quiero reiterar, ¿usted buscó a Dios o Dios lo encontró a usted? ¿Y por qué Dios te encontró? Porque estábamos ¿qué? Perdidos. ¿Se acuerda el Lucas capítulo 19 versículo 10? Y él vino a buscar. ¿Quién vino qué? A buscar lo que se había ¿qué? Perdido. Ahora usted se preguntará, pastor, ¿pero cómo me perdí? ¿De dónde vino esa perdición? Jesús está declarando en Lucas 19:10 de que Él vino con una misión. El Padre que elige desde la eternidad envió a Jesús su Hijo con una misión, a buscar. ¿A quiénes vino a buscar? A los que estaban perdidos. Y no solo a buscar, también los vino ¿qué? A salvar. Ahora usted preguntará, ¿perdidos de qué? ¿Y a salvar de qué? Aquí es donde está lo interesante de esto. Cuando leemos Génesis desde el capítulo 1 al capítulo 2, vemos a un Dios soberano, a un Dios obrando poderosamente, a un Dios que por el poder de la palabra, Dios empieza a realizar todas las cosas y establece un jardín y coloca ahí a dos seres. ¿A quién colocó? Adán y Eva. Y le dijo Dios a Adán, de todo árbol puedes comer, pero menos del árbol ¿de qué? De la ciencia, del bien y del mal, no puedes comer. ¿Cierto? Y resulta que ya Adán sabía esto, le dio la información a Eva y vivían de una manera tremenda ahí en el Edén. Y luego dice la Escritura de que ellos desobedecieron el mandamiento o la ley que había Dios colocado en su vida. Y le creyeron a la serpiente, que Satanás estaba ahí. Y de ese momento en que ellos desobedecieron, ¿sabe qué pasó? Vino la caída del hombre. El hombre en el jardín venía así. Así, y cuando pecaron, ¿qué pasó? La caída del hombre. Y la Escritura dice de que cuando el hombre pecó, desobedeció a Dios, el pecado entró ¿a dónde? Al mundo, y por el pecado la muerte. ¿Qué entró al mundo? El pecado. Ahora, ¿a quién vino a buscar Jesús? Vino a buscar ¿a quiénes? A los pecadores que Dios ya eligió en su eternidad y vino a salvarlos. Y mira que es tan tremendo esto, tan hermoso esto, de que el Señor en su inmenso amor, su misericordia, porque nosotros no merecemos esto. ¿Sabes qué merecía Adán y Eva? Por desobedecer a Dios, ¿qué crees tú que merecía? Aunque Dios le dijo que el día que ellos comieran, ¿qué iba a pasar en ellos? Iban a morir, y eso se decretó, eso se ejecutó. Ellos murieron espiritualmente, pero murieron también físicamente. ¿Era la voluntad de Dios que el hombre muriera? No. ¿Pero qué produce el pecado? Muerte. Muerte. Y eso Dios elige en la eternidad, y su Hijo ejecuta, y dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Y hay algo acá que a muchos no les cabe en la cabeza, y es que cuando un niño rompe la matriz o abre la matriz o nace separado de Dios. ¿Nace qué? Separado de Dios. Y a eso vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, el versículo 10 de Romanos 3 dice, como dice la Escritura, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, nadie realmente sabio, nadie puede buscar a Dios. Ahora quiero reiterar y preguntar una vez más, ¿por qué no podemos buscar a Dios? ¿Por qué no puedo acercarme a Dios? ¿Por qué no puedo abrazar a Dios? Porque hay una separación. ¿Y esa separación cómo se llama? Pecado. Pero ¿sabes qué vino a ser el Hijo de Dios? Jesús. Él dice en su Escritura de que aún estando nosotros en pecado, Cristo murió por nosotros. Y esto es hermoso, de que yo mereciendo la muerte por el pecado que está impregnado en mí, que vino de Adán, Dios tuvo misericordia y me ha abrazado con su gracia. Y hoy nuestro destino no es el infierno, sino que una eternidad con Cristo. Aleluya. El versículo 11 dice, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. El versículo 12, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Quiero preguntar algo. ¿Conoce usted a alguien que haya sido bueno? De pronto por su casa, no sé, de pronto su familia, alguien que regale mercados, alguien que haga buenas obras. La Biblia me está diciendo que no hay nadie que sea ¿qué? Bueno. ¿Sabe por qué no somos buenos? ¿O por qué no éramos buenos antes de que el Señor nos encontrara? Porque el pecado nos dominaba. Y el pecado nos hacía hacer conforme es el pecado. Isaías dice de que antes éramos trapos de ¿qué? De inmundicia. Trapos de inmundicia. El versículo 13 dice, lo que hablan es repugnante con el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentira, veneno de serpiente gotea de sus labios. Esto es la fotografía, lo que le acabo de leer es la fotografía o la imagen de una persona que no ha sido abrazada por la gracia de Cristo. Pero que cuando Dios, que nos eligió en la eternidad, empieza a actuar a través de su Hijo, a través de su Espíritu Santo, nos abraza. Este panorama que le acabo de leer cambia nuestra vida. Usted preguntará, pastor, pero yo he conocido a personas mucho tiempo en el Evangelio y que hoy están tomando cerveza. Yo he conocido a muchas personas que predicaban en el púlpito y que hoy andan por ahí en su misma como andaban antes. ¿Hay respuesta para eso? Claro. Nunca fueron hijos de Dios, o nunca se convirtieron a Dios, o nunca Dios los encontró. Ahora entienda algo. Cuando volvemos a la historia de Zaqueo, miramos a un hombre que era como ladrón, quizás mentiroso, estafador, rico, pero que Dios lo había elegido. ¿Pero que Dios qué? Dios lo había elegido. ¿Cuántos creen de que Dios elige desde la eternidad? Dios es el que elige. Y la Escritura nos está enseñando de que yo no puedo elegir a Dios, que yo no puedo convertirme en cristiano, que por mis propios impulsos no puedo porque soy pecador y estoy separado de Dios, que es el Señor quien me elige, que es el Señor quien me escoge, que es el Señor, escuche bien, quien me abraza con su gracia. ¿Quién eligió a los apóstoles? ¿Ellos mismos se eligieron? Claro que hoy en día muchos se eligen. Pero ¿sabe quién los eligió? Jesús.
Dígale a su vecino, tú eres elegido por Dios. Amén. Denle un aplauso grande a Jesús. Y hay algo acá que quiero también exponer. El Hijo ejecuta. ¿Qué ejecuta el Hijo? El decreto de Dios sobre nosotros. No sé si usted ha leído lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes son los que no se van a perder? Los que Dios eligió en la eternidad. ¿Quiénes son los que no se van a perder? Aquellos los cuales creen en Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿A dónde lo dio? A que muriera en la cruz del Calvario. ¿Sí me hago entender? Ahora entiendes algo de que si es cristiano, si es nacido de nuevo, usted no se hizo cristiano por su propia voluntad, o porque usted estaba cansado de la vida, o porque usted dijo, yo no voy a tomar más, yo no voy a fumar más, yo no voy a hacer esto más, sino usted no lo podía dejar, sino que como usted era elegido de Dios, y Dios lo abrazó, lo encontró en el tiempo adecuado por Dios, y la obra de Dios a través de su Espíritu es perfecta, que coloca en su vida una nueva naturaleza. ¿Qué es lo que coloca Dios? Una nueva naturaleza. No sé si usted ha leído aquel pasaje donde, y se lo voy a ilustrar, donde Jesús, ya en su pasión, ya en la cruz, en los últimos momentos, estaba un ladrón a la izquierda y otro a la derecha. Si se acuerda, hágase la imagen. Y habían dos de ellos. Uno, ¿qué hacía? ¿Qué hacía uno de ellos? Le decía, pero si tú eres el Rey, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y había otro que le decía, ¿no tienes tú temor estando en la misma condición? Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál de los dos estaba elegido en la eternidad? ¿Se salvaron los dos? Jesús le dijo a aquel ladrón que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Al otro no le dijo así. Pero hay algo acá hermoso, y que ese ladrón que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿sería que él ya había escuchado que había un reino? ¿Sería que él ya había escuchado a hablar a Jesús? ¿Sería que él ya había escuchado acerca del Evangelio? Es posible. Es posible. Y hay algo tan tremendo de que Dios elige desde la eternidad. Pastor, estoy haciendo 40 días de ayuno por mi hijo para que se convierta en cristiano. Pastor, ya hasta penitencias he hecho para que mi esposo se convierta. Guerra espiritual. He hecho cuanta cosa. No, es que la obra no es tuya, la obra es de Dios. Predícale el Evangelio. Porque si es elegido por Dios, Dios lo salvará, Dios lo encontrará y lo abrazará con su gracia y le perdonará sus pecados. Dale un aplauso fuerte a Jesús. A veces decimos, cuando yo me arrepentí de mis pecados. ¿Cuántos se arrepintieron de sus pecados? ¿Cuántos se han arrepentido de sus pecados? Y hay algo acá que debemos aprender. Como leímos en Romanos, que no hay justo ni uno solo, que no hay quien busque a Dios, que no hay nadie que sea bueno, por lo cual nadie puede acercarse a Dios y decirle, Señor, perdona mis pecados. Porque tanto el arrepentimiento como la fe viene de Dios. ¿De quién viene? ¿De quién viene la fe? ¿De quién viene el arrepentimiento? Y mira lo que sucede acá.
El arrepentimiento no procede del corazón humano, sino que procede de Dios. Y cuando leemos esta parte, quiero compararla con el pasaje inicial, Lucas capítulo 19. Y mira lo que pasó con este hombre. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 7. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Esto hablaban de Jesús. El versículo 8 dice: mientras tanto Zaqueo se puso en pie delante del Señor y dijo. Escucha esto. ¿Quién era Zaqueo? Un ladrón, cobrador de impuestos, mentiroso, un pecador, estaba separado de Dios. Y vamos a mirar la obra de Dios a través de Cristo. ¿Sería que Dios lo había elegido? Amén. ¿Será que Dios lo había elegido? Ok, mira lo que dice. Mientras tanto Zaqueo se puso en pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Esta declaración muestra a un hombre que ha cambiado su vida, a un hombre que ha sido abrazado por la gracia de Dios, un hombre que su mentalidad ha cambiado. ¿Y cómo sabemos esto? Jesús estaba en la casa de Zaqueo. Cuando revisamos el pasaje, miramos que Jesús pasaba por esa región. Y miramos cómo Zaqueo buscó todos los medios y se subió a un árbol sicomoro para verle, porque era bajo de estatura. Y si seguimos mirando, miramos que llegó el punto donde Jesús le dijo: Zaqueo, baja, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. A veces nosotros miramos tanta necesidad en el mundo, pero la mayor necesidad del ser humano sin Dios es Dios. Y miramos a Jesús diciéndole: es necesario de que yo hoy pose en tu casa. Una pregunta acá: ¿puedo yo invitar a Jesús a que entre a mi corazón? ¿Invitó Zaqueo a Jesús a posar en su casa? ¿O Jesús se dio por invitado? Y hoy encontramos, usted puede mirar hoy muchas personas diciendo: pero reciba a Jesús en tu corazón, haga la oración de fe, repita conmigo: Señor, me arrepiento de mis pecados, ahora te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Y quiero decirle algo: todas estas palabras que he dicho no tienen ningún efecto, porque no son bíblicas. Porque si soy elegido por Dios desde la eternidad, Dios me encontrará. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dígalo conmigo: Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Estaba perdido Zaqueo? ¿Quién lo encontró? ¿Quién le dijo que iba para su casa? ¿Lo invitó Zaqueo? No podemos invitar a Jesús a nuestra vida. Él entra. ¿Por qué? ¿Por qué Él entra a mi vida? Porque así estaba establecido desde la eternidad, de que yo fuese salvo por la obra de Cristo. Amén. Y la Escritura dice de que Zaqueo, no revela toda la Escritura, pero Jesús, me imagino, que le habló de su reino. Y tremendo es que el resultado de la gracia de Dios sobre una persona sin Cristo es que se arrepiente de sus pecados. Pastor, pero mi vecino se pasa arrepintiendo todos los días, cada vez que toma, se arrepiente y sigue lo mismo. Y usted lo viera, pastor, llora
sí llora, pero sigue lo mismo sábado, sigue lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque ese arrepentimiento que procede de su corazón es falso. Dios es el que da arrepentimiento al ser humano, a su elegido. Y Dios es el que da la fe para que crea en Jesucristo. Eso se llama una fe salvadora. Por favor, busque un momento en Juan capítulo 6, versículo 44. ¿Ya lo tiene? Quiero que usted lo lea usted mismo. ¿Qué dice? Nadie puede venir a mí a menos que no lo traiga el Padre, que me envió, y yo le resucitaré en el día final. La Reina Valera dice: nadie puede venir a mí. Escuche esto, quiero que lo entienda. Nadie puede venir a Jesús, para que lo entiendan mejor, nadie puede buscar a Jesús por su propia fuerza, por sus propias intenciones, por su propia mentalidad. Nadie puede buscar a Jesús si el Padre que lo eligió desde la eternidad no lo toma y lo lleva a Jesús. ¿Sí me van a entender? Nuevamente, nadie puede venir a mí, está hablando Jesús. ¿Quién es el que da vida? Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la vida? ¿Quién es la verdad? Ahora Jesús está diciendo: nadie puede venir a mí, o nadie puede recibir salvación por su propia cuenta. Nadie puede recibir salvación simplemente en una oración de fe. Nadie puede recibir salvación haciendo tantos días de ayuno. Nadie puede recibir salvación si el Padre que me envió lo trae a mí. Y quiero que te hagas la imagen un momento. El Padre elige a María desde la eternidad. Él mismo le elige para la salvación. Y elige el día, elige la hora y elige el lugar. Y ese día se te predica el Evangelio. Y ese día Dios prepara el corazón tuyo para que creas y te arrepientas. Mira lo que hace Dios. Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso. Dios no se puede describir, pero Dios en su soberanía nos elige y nos salva para que no nos perdamos en el infierno. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. ¿Para qué? Para buscar y para salvar lo que se había perdido. ¿A quién vino a salvar? A los que Él eligió en la eternidad. Amén. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Quiero repasar ahora un momento con ustedes. Enfóquese en esta mañana, por favor. ¿Por qué no puedes buscar a Dios por tu propia cuenta? Si no le mostramos a ustedes de que son pecadores y que están mal delante de Dios, ustedes no van a reconocer que necesitan un Salvador. ¿Cierto? Si el médico, cuando ustedes van donde el médico le dice: usted tiene esto y necesita un tratamiento, usted no sabe que estaba enfermo de eso. Pero qué bueno es que la Escritura nos dice de que nadie puede venir a Jesús si el mismo Padre que lo eligió no lo trae
a Jesús para que Él lo salve y lo resucite en el fin del tiempo. Mi querido hermano, cuando llegamos a los pies de Jesús, ya la obra está hecha, porque el mismo Dios concede arrepentimiento y fe. Dígale a su vecino, tenga paciencia y predique el evangelio a su vecino, a su familia, que Dios hará la obra. ¿Quién hará la obra? Y dice la Escritura en el pasaje inicial de que Zaqueo se puso en pie y que dijo, hermanos, y dijo, si yo he defraudado a alguien, si a alguien yo he lastimado por cobrarle muchos impuestos, ahora yo mismo voy a devolver 4 veces. Y cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de un cambio de mentalidad. ¿De un cambio de qué? ¿Por qué necesitamos un cambio de mentalidad? La persona que está sin Dios, ¿por qué necesita un cambio de mentalidad? Simplemente por esto. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 2. Y vemos a Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso y le está diciendo, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus malos pecados. ¿Y su qué? ¿Estamos qué? Quiero que entiendas algo. La persona que está sin Cristo, que no ha sido abrazada por la gracia de Dios, está vivo pero muerto. ¿Está qué? ¿Cómo así? Vivo físicamente, pero separado de Dios. O sea que si esa persona se llega a morir, ¿qué pasa? ¿A dónde crees que iría? ¿A dónde crees que iría? Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? Dios mío. ¿Obedeciendo a quién? Parafraseando, que toda persona que está sin Cristo, que no ha sido abrazada por la gracia de Dios, pero que ha sido elegido, ¿a quién obedece? ¿A quién obedece? Yo no sé, pero yo creo que esto impacte su vida, de que si usted no se ha convertido realmente a Cristo, usted tiene un amo. Que si usted realmente no ha sido abrazado por la gracia y ha escuchado el evangelio y que quizás ya Dios ha puesto en su vida de que ya está bien, hay un problema. Y número 1 es que está separado de Dios. Número 2 es que está obedeciendo ¿a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Otro punto. Cuando una persona se convierte o una persona es abrazada por Dios, es elegida por Dios y esa elección ya se ejecuta a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, ya opera en su vida el Espíritu de Dios. Pero la persona que no ha pasado esto, ¿qué espíritu operará en ella? ¿Qué dice ahí? Que hay un espíritu que actúa en él, pero no es el Espíritu de Dios. Versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo, al igual que todos los demás. La Reina Valera dice que estábamos bajo la ira de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ahora le pongo un ejemplo. Usted sale aquí para el parque
y usted mira una parranda y ve a mucha gente borracha, mucha gente en su, entre comillas, en su alegría. Usted puede ver a mucha gente en el mover de la música y esas cosas. Usted lo mira y dice, estas personas, como están en pecado, como están lejos de Dios, están bajo la ira de Dios. Pregunto, ¿hay alguna solución para eso? Sí, hay una solución, y la solución es Cristo. ¿Quién es la solución? Cristo, mi hermano. Y la palabra de Dios dice que aún nosotros estando en pecado, Cristo murió por nosotros. Imagínense eso. Y dice la Escritura, ya para terminar, porque muchas veces este versículo, esto que estoy leyendo, muchas veces hace impacto en la mente y muchas personas dicen, pero ¿cómo un Dios está irado con la humanidad pecadora? Sí, está irado con la humanidad pecadora. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios pronunció una maldición para la tierra. ¿Sí sabe que la tierra que usted piensa está maldita? Y aún así Dios bendice a los suyos en una tierra maldita. ¿Quería Dios que la mujer sintiera dolor cuando diera luz? No, ese no era el propósito de Dios. Pero hoy la mujer siente dolores. ¿Sabe por qué? Por el pecado. Usted puede mirar hoy a los agricultores en el campo peleando con la maleza y peleando con el gusano y con la plaga y todas estas cosas. ¿Sabe por qué sucede todo eso? Por la maldición que hay en la tierra, porque en el principio no era así. Pero todo lo que pasó en el principio, antes de que Adán y Eva pecaran, será restaurado. Y tú y yo estamos llamados a participar de ese reino. Amén. ¿Cuántos quieren participar de ese reino? Dale un aplauso al Señor. Recuerde, hermano, quiero terminar con esto, de que usted y yo fuimos elegidos para salvación desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde antes de qué? Cuando el Evangelio llega a tu vida y cuando te hace ver las verdades de tu vida, de que estás en pecado, de que estás mal con Dios. ¿Sabe una cosa? Dios hace su obra completa. ¿Quién hace la obra completa? Dios hace su obra completa. Y Dios es el que salva, Dios es el que da arrepentimiento y Dios es el que da la fe para que usted crea en Cristo Jesús. Y hay algo tan tremendo que nos dice el libro de Romanos, en el capítulo 10, si no estoy mal, que dice que ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán? Para que las personas crean es a través del Evangelio. Pero recordemos algo, Dios los tiene elegidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Por favor, ya para terminar con esto, Hechos capítulo 5, versículo 31. Luego Dios lo puso en un lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador, y lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepienta de sus pecados y fuera perdonado. Y mira cómo podemos nosotros detallar que Dios hace su obra completa en sus elegidos. Él da arrepentimiento en el corazón del hombre para que cada persona pueda decir, estoy mal delante de Dios. Hechos capítulo 2 dice esto, y esto es algo tan tremendo, con esto ya quiero cerrar. Versículo 37.
Y te voy a resumir un poco. El capítulo 2 dice acerca de que Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, su primera predicación fue tan tremenda que se convirtieron 3,000 personas en ese tiempo. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? En el versículo 37 dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes les dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Qué hacía Pedro? ¿Qué estaba predicando Pedro? El Evangelio. Y aquellas palabras estaba hablándole a esas personas que estaban ahí, que habían rechazado a Jesús. Y cuando él predicó el Evangelio, estas palabras hirió su conciencia, traspasó su corazón, que le hicieron entender que el rechazo a Jesús los llevaba a una condenación eterna. Pero ellos, ¿qué hicieron? El mismo Dios produjo el querer como el hacer en la persona, y ellos dijeron, en la Reina Valera dice: hermanos, ¿qué haremos? Si usted dice ahora en este momento: ¿qué debo hacer? Sé que Dios es el que salva, es el que elige. El Hijo es el que ejecuta esa obra y el Espíritu Santo es el que la aplica en el corazón. ¿Qué debo hacer? Si el mensaje ha tocado tu vida y tu corazón, Dios se encargará de ti, porque Él es nuestro pastor. Amén. Pero si hay algo contundente acá, y dice de que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Cuando salgas de aquí, usted puede admirar y decir: antes de que todo esto fuera creado, ya Dios conocía mi nombre y ya Dios me había elegido. Por eso alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Póngase de pie, por favor. Denle un aplauso grande a Jesús. Cierra tus ojos un momento. Inclina tu rostro. Y dígale: Señor, te doy gracias, porque tú has sido bueno. Dígale. Dile: te doy gracias, porque desde la eternidad tú me escogiste, Señor, para salvación. Te doy gracias, porque me has mostrado, Señor, de que en mí no había nada que me llevara a ti. De que en mí, Señor, no había nada que me hiciera merecer esa salvación. Estaba bajo tu ira. Pero he comprendido, Señor, que tú me has elegido. He comprendido, Señor, que Jesús de Nazaret vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. He comprendido que el Espíritu Santo aplica la salvación en mi vida cuando tú me has dado el arrepentimiento y la fe para que crea en tu Hijo, Señor. Dale gracias a Dios y dile: Señor, te necesito. Dile: Señor, ayúdame. Dile: Señor, haz de mí conforme sea tu palabra. Haz de mí conforme sea tu voluntad. Haz de mí, Señor, conforme has predestinado en mi vida, Señor. Dile al Señor: hoy reconozco, Señor, que mi vida te necesita. Hoy reconozco que mi corazón te necesita, Señor. Eres bueno, eres santo y eres eterno. Tú eres el Dios glorioso, eres el Dios hermoso. Vamos, habla con Dios ahí donde está. Dile: Señor, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Mi alma adora tu nombre, Señor. Dile: sin ti no puedo hacer nada. Alejado y separado de ti no puedo hacer nada. Tú eres el Dios santo y eterno en el cual puedo confiar, Señor.